¿Existe un lugar cuya cualidad sea estar lejos de todas partes? Toda isla encierra en nuestra imaginación un tesoro. Y cuanto más lejana, más fabuloso. Porque la distancia tiene la virtud de desatar nuestra fantasía. ¿Dónde estamos? ¿En una isla? ¿Cuál es su tesoro? Las Islas Seychelles son un archipiélago situado en medio del Océano Índico, pero tan pequeño que su representación se pierde en los mapas de gran escala. Sin embargo, este universo tan alejado reserva al viajero muchos tesoros, preservados del resto del mundo, en parte gracias a esto, gracias a la distancia. ¿De dónde vienen estos viajeros? ¿Qué traen en el avión? Un cargamento de sueños y de deseos personales. Tal vez la necesidad de descansar. Lo cierto es que nadie hace un viaje tan largo en vano. Pero en realidad, ¿qué hay esperándoles? Mahé, la isla principal del archipiélago, está esperando el sueño personal de cada viajero para convertirlo en realidad. Agua, arena, la deliciosa temperatura del cuerpo, la calma, la soledad deseada, o si se prefiere, las playas con gente, el juego de las formas, el juego con la arena. Para algunos, la excitación, la práctica de los deportes. Para unos cuantos, el juego con los seres que uno ama. La isla de Mahé es la más grande. Tiene unos 30 kilómetros de largo por unos 5 de ancho. Para recorrerla se recomienda el minimoc, sin puertas y bien ventilado. Hay que mentalizarse a conducir por la izquierda y estar bien atento al depósito. En todo el país solo hay 6 gasolineras. Circular por las carreteras de las Seychelles es como hacerlo a través de un túnel verde. El viajero no deja de asombrarse ante el paisaje lleno de formas exóticas y la tranquilidad absoluta de que en estas islas nada es peligroso, ningún animal salvaje, ningún reptil venenoso. A 2 pasos de la playa, en la trasera de muchas casas, en lugar de coches, hay barcas. No es difícil saber por qué. El detalle de sopesar el pescado en lugar de pesarlo hace pensar en que se resisten a cambiar sus costumbres aún con la influencia del turismo. Este puesto improvisado al borde de la carretera muestra la otra cara del mar. Es la cara que ven los seychellois. Pero no todo se vende en la calle.
Los carteles de las tiendas delatan el origen plural de sus gentes. En el mercado de Victoria, la capital de Mahé, se dan cita hombres y mujeres procedentes de 3 continentes. Las garzas, que esperan un descuido para lanzarse sobre el pescado, seguro que lamentan que la fruta no forme parte de su dieta ante la oferta de frutos exóticos que se exhiben delante de sus ojos. Muchas de las especias que Marco Polo dio a conocer tras sus viajes al lejano oriente pueden conseguirse reunidas en un paquete por unas pocas rupias. Pero aunque la vida está por doquier, aquí todo es pequeño. Pocos mercados de capitales hay en el mundo que quepan bajo la sombra de un solo árbol. Todo en Victoria es a la medida de su pequeño mercado. El reloj oficial es un Big Ben en miniatura. La estatua de una reina aparece de juguete. El Museo Nacional solo tiene 2 salas. El Ministerio de Asuntos Exteriores es una casa de 2 plantas. Y el tráfico de la ciudad lo regula un solo semáforo. El único semáforo del país. Vista desde las afueras, Victoria da la imagen de lo que realmente es. Una ciudad de poco más de 20.000 habitantes. Independiente desde 1976, esta pequeña nación exhibe con orgullo su monumento de las 3 culturas. Homenaje a Europa, África y Asia, que han marcado la idiosincrasia de este país. Dentro de este universo de lo pequeño, resulta chocante el tamaño excesivo de la Biblioteca Nacional. ¿Qué se pretende construyendo un edificio tan importante? El medio de transporte más habitual es el autobús, aunque no el único. Al salir de la capital, todo cambia. El Monte Morne es el punto más alto de todo el archipiélago, con más de 900 metros de altitud. En el camino hacia la cumbre, las ruinas de una antigua misión recuerdan a los frailes que tenían a su cargo la educación de los hijos de los esclavos, liberados por el decreto de abolición de la esclavitud de 1833. Pero lo que llama la atención es la presencia imponente de los árboles centenarios que escoltan el sendero. Al final del camino, se tiene ante la vista uno de los mejores panoramas de todo el archipiélago. En Mahé, todos los caminos encuentran pronto el mar. El mundo marino está presente en la artesanía. Aquí están especializados en barcos en miniatura que los turistas interesados pueden adquirir. Pero a unos centenares de metros está Craft Village, o Villa de los Artesanos, un lugar habilitado por el gobierno para que los artesanos trabajen y vendan sus productos. Todo en esta casa procede de la palmera. La estructura y las paredes están sacadas del tronco y la techumbre de sus hojas. En el interior, los objetos que se ofrecen al visitante también están realizados con distintas partes del coco. Cerca de la Villa de los Artesanos, sorprende una casa colonial perfectamente conservada. Aunque tiene más de 200 años, en realidad está reconstruida, pues un incendio reciente destruyó parcialmente la vivienda principal. La reconstrucción ha sido rigurosa. Al contemplar algunos objetos y muebles,
No es difícil imaginar lo costoso que debió resultar traerlos desde casi 10.000 kilómetros en aquellos lentos barcos de vapor, probablemente para salvar la sensación de exilio. Hoy son testimonio del pasado. Detrás de su silencio parece oírse el murmullo de otras épocas. Es como si la nostalgia se hubiera apoderado del lugar y hubiera decidido quedarse. Eso es el pasado. Pero esto es el presente. Los niños aprenden en los colegios 3 idiomas: el inglés, el francés y el criol, el idioma oficial, que se ha creado a partir del francés fonético, al que en menor medida se han incorporado palabras de otras lenguas. La enseñanza es gratuita hasta el grado de universidad politécnica. Esta prestación, junto con la sanidad y el subsidio de desempleo, hacen de este país el de mayor cobertura social de los contornos. Enfants. Zil, encore, zil. Isla. Encore. En la isla, las viviendas, diseminadas por el campo sin apenas voluntad de formar núcleos, dan idea de un modelo de vida rural. La gente trabaja la agricultura con métodos artesanales. Pero también se están imponiendo métodos de cultivo modernos, dada la creciente demanda de verduras y frutas. Es recomendable pasear por sus poblados. La gente es tranquila y el índice de delincuencia es casi nulo. Hacerlo permite comprobar que este pueblo compagina los usos de la modernidad con hábitos muy arraigados. La carretera está poblada de caminantes. Bien porque las distancias son cortas o porque el transporte no es demasiado bueno. Sin embargo, los avances del mundo moderno van llegando poco a poco. A veces eso tiene ventajas. La tardía introducción de algunas tecnologías ha generado una sabia costumbre. Al filo de las 7 de la tarde, el viajero se verá sorprendido por algo chocante y quizás único en el mundo. La emisora de televisión interrumpe la emisión durante 1 hora, lo que permite la cena en familia. Las casas actuales cambiaron el techado de palmera por chapa metálica. Nos había llamado la atención su excesiva inclinación, pero no hemos tenido que esperar mucho para conocer la razón. Aquí cuando llueve, diluvia. Las lluvias suelen ser cortas, pero torrenciales. El viajero no debe olvidar el bañador, pero tampoco el paraguas. Tras la tormenta, el suelo queda sorprendentemente manchado. No parece que hubiera llovido agua, sino flores. La hierba queda salpicada de todos los colores imaginables. Es tal la abundancia que alguien tiene que recoger los pétalos. Aunque muchos de ellos hayan resistido la tormenta
y con el regreso del sol muestren toda su belleza. Si hay un lugar donde las flores y plantas tengan un espacio privilegiado, es aquí, en el Jardín del Rey. The spices are now ready to be picked, including the cloves. Sorprendemos a Micheline, su dueña, desgranando pimienta. Nos dice que el cultivo de la pimienta fue introducido en las Seychelles por el francés Pierre Poivre, que trajo las primeras semillas de la India. Allí las llamaban oro negro, porque las utilizaban como moneda. A Micheline le llena de orgullo poseer la primera plantación que existió en las islas. Fue en 1772. Las primeras plantaciones fueron de pimienta, clavo y canela. Su familia posee la finca desde mediados del siglo pasado y ha ido extendiendo los cultivos al pachuli, la nuez moscada, el jengibre y otras plantas, algunas de ellas endémicas de las islas. Su primer antepasado en las Seychelles vino de Inglaterra y plantó este manzano. Era profesor, pero se hizo agricultor al comprobar que todo lo que caía en la tierra adquiría proporciones gigantescas, como puede comprobarse con este bambú, cuya altura supera los 30 metros. Pero los franceses habían llegado antes. Fue en 1742. Esta es la piedra de la posesión. Cuando el Assad-Picot arribó a estas islas por primera vez, justamente en este lugar, llamó a esta isla Isla de la Abundancia. Hoy la abundancia proviene sobre todo de la concesión de licencias de pesca. Esto es un banco de peces a solo unos metros de la costa. Cientos de peces alcanzan la superficie y provocan explosiones de espuma. Atuneros franceses y españoles son los que con mayor frecuencia visitan estas aguas. Pero la fuente de ingresos más importante es el turismo. El viajero que sobrevuele la isla de Mahé podrá ver diseminadas a lo largo de la costa pequeñas aldeas de nueva construcción. Son los hoteles. El despegue turístico de las Seychelles es un fenómeno reciente que ha explotado en los últimos años. Sobre la población total del país, que ronda los 75.000 habitantes, las islas reciben actualmente alrededor de 130.000 visitantes al año. El hecho de que el turismo haya sido un fenómeno tardío ha permitido poner los medios para evitar los destrozos que se han perpetrado en otras latitudes. Se prefiere un turismo de calidad que respete la riqueza de las islas a un turismo masificado. La etiqueta y otros formalismos están desterrados. Su objetivo es que el visitante, aun lejos de su medio, se sienta como en su casa. Los hoteles suelen programar y gestionar actividades para sus clientes. La mayor parte de ellas están relacionadas con el mar. De la mano de expertos, cualquier hotel ofrece la posibilidad de practicar el buceo, para que podamos descender a ese mundo silencioso y fantástico como el de un sueño.
El archipiélago de las Seychelles lo forman 115 pequeñas islas muy dispersas. La distancia entre algunas supera los 1000 kilómetros. Hasta la apertura de aeropuertos, moverse en estos territorios constituía una aventura. La segunda isla más importante es Praslin, y resulta excitante aterrizar en su aeropuerto construido en terrenos robados a la jungla. El tráfico aéreo es fluido. Apenas una avioneta aterriza, otra sale. Llegar a Praslin es como haber tomado tierra en un territorio apenas explorado. Es posible que esta sensación se deba a que la población está muy dispersa y no hay núcleos importantes. No obstante, tiene 7000 habitantes. 2 de ellos, como muchos otros, se dedican a la pesca tradicional. Edwin y Collins son padre e hijo. Como cada día, salen a pescar. Pescan como lo hicieron sus padres y los padres de sus padres. Diariamente recorren las trampas que han dejado tendidas en el mar, en lugares que ellos conocen, y recogen las piezas que han caído apresadas. Al final de cada jornada, exponen sus capturas a la vista de los vecinos y las venden. Los Seychellois figuran a la cabeza del consumo mundial de pescado. No es de extrañar, dada la generosidad de sus aguas. En el corazón de la isla se encuentra una reserva de palmeras verdaderamente excepcional. Es el Valle de Mahé, declarado Patrimonio Natural Mundial. No es de extrañar. Por aquí no pasó nadie durante millones de años. El aislamiento, la falta de contacto con el hombre, han permitido a las especies vegetales y animales del Valle de Mahé perpetuarse y evolucionar en completa soledad. Algunos de sus ejemplares son únicos en el mundo, pero hay una que solo se da en esta isla. Es la palmera conocida con el nombre de coco de mer o coco de mar, cuyo nombre se debe a la conjetura equivocada de que sus palmeras crecían en el agua. El árbol macho se distingue por una especie de panochas que sin duda recuerdan al miembro viril. Producida la fecundación, el coco de mer, y esto es lo sorprendente, tiene un extraordinario parecido con el bajo tronco de una mujer. Pero en Praslin no todo es jungla. La paz y el silencio es tal que la suite de uno de los más lujosos hoteles carece de música y de televisión. ¿Una metáfora de la clase de turistas que visitan estas islas? Sus aguas invitan a navegar, darse un baño o pasear en canoa. Realmente el mar es tranquilo como un lago. Por eso lo mejor es gozar de la cercanía del mundo marino. Praslin ofrece buenos lugares para caminar o dar un apacible paseo en bicicleta. Además, la isla posee el mayor casino de las islas. Pero hay mucho más. Christine Harter, pintora Seychellois, entra en el Café de las Arts, un buen lugar para contactar con el arte local. We don't have a long tradition of visual art in Seychelles. Christine Harter nos dice que no existe una larga tradición del arte visual, pero que en los últimos 6 años se está haciendo mucho para fomentar el arte entre los jóvenes a través de los colegios y escuelas politécnicas y haciendo exposiciones.
And now we have exhibitions and things like this. It's very interesting. Pese a la belleza de estas acuarelas, es muy posible que el viajero sienta que nada es semejante al cuadro que ofrece la naturaleza. El sonido del mar junto a la palmera parece un sueño e invita al sueño o a la lectura. Desde Praslin, el viajero tiene la oportunidad de viajar a Cusén. Es una de las reservas de aves más importantes del mundo. Tener que entrar en la isla descalzo, ya que los barcos no pueden acercarse a la costa debido a los corales, constituye un ritual que lo asemeja a un santuario. De hecho, el viajero encontrará algo muy parecido a lo que pudieron ser estas islas antes de la llegada del hombre. Solo hay que prepararse para el abundante y molesto mosquito. La lejanía y tardanza del hombre en llegar a estas tierras han hecho posible que muchos de los animales de estas islas se salvaran de la extinción total. El viajero se siente sobrecogido ante la proximidad de estas especies, algunas de las cuales ya no existen en el resto del planeta. No solo algunos turistas piensan que Seychelles es un buen lugar para pasar la luna de miel. Algunos pájaros comparten esta misma idea. Cusén queda atrás y Curieux delante nuestro. El 40% del territorio está declarado parque natural. Pese a todo, no existen enfermedades propias de los países tropicales. Para venir a las Seychelles no es preciso ningún tipo de vacunación previa, pero no fue así en el pasado. La lepra fue una de las enfermedades endémicas que más costó erradicar. Curieux fue elegida para la instalación del lazareto. El establecimiento cerró en 1965, cuando se consideró que la enfermedad había desaparecido totalmente. Esto es lo que nos cuenta la guía que nos conducirá por la isla. Pero antes de comenzar la excursión, los turistas tienen ocasión de ir a los lavabos, cuya simpática iconografía está sacada de los cocos de Mer, damas y caballeros. Aunque la isla se restablece lentamente de los efectos de un incendio, al borde del camino es posible ver hojas de la planta de la vainilla y también piñas silvestres. Paseando sobre la ciénaga, se puede sorprender a alguno de sus exóticos pobladores. Hay zonas donde hay miles de caracoles, pero nada tan bello como este gecko verde, cuyos colores destacan intensamente. Entre todos los animales, estos son los que más expectación despiertan, las tortugas gigantes. Son los seres más longevos del reino animal, tanto que pueden alcanzar los 300 años. Casi todas estas tortugas son originarias de Aldabra, la más remota isla del archipiélago. En el pasado, la carne de tortuga era muy apreciada y por eso estuvo a punto de extinguirse. Afortunadamente, la política conservacionista está repoblando todas las islas. Junto con las Galápagos, las Seychelles son el único lugar del planeta donde sobrevive esta especie. Entre Curieux y la isla de Saint-Pierre, los pilotos de los barcos ponen la nota lúdica, estableciendo una pugna por llegar primero a la última escala de nuestro viaje. Viaje para el cuerpo, pero también para la imaginación. Saint-Pierre
Es una bella, solitaria y diminuta isla en la mitad del océano, pero sus fondos marinos están plagados de peces. La excursión de las 3 islas no podría acabar de otro modo. Un buen baño. Como si estuvieran habituados a ver a los humanos bajo las aguas, los peces se acercan sin recelar, confundiendo al visitante con uno de su especie. La fauna marina de las Seychelles es una de las curiosidades que más visitantes trae a las islas. De vuelta a Praslin, al final de un día lleno de recuerdos, el viajero tiene ocasión de descansar o de sumergirse en el interior de uno mismo. A la jornada siguiente, el viajero se verá impulsado a una nueva excursión a otra isla vecina, la Digue. En la isla son contados los vehículos a motor. Existe una alternativa al carro de bueyes, el alquiler de una bicicleta. La distancia más larga nunca supera los 5 kilómetros. Es por lo que otros aceptan de buen grado recorrerla a pie. Solo estos últimos, internándose en el bosque, tienen posibilidad de buscar una de las joyas más raras y escasas en el mundo de los pájaros. Hay que abrir bien los ojos y cuidarse de no hacer ruido. Ahí está, la viuda de las Seychelles. Según cuentan, son amigos de la noche y no les gusta dejarse ver. Gracias a la declaración de especie protegida, ya no existe riesgo de extinción, pues se calcula que en la isla hay más de 1000 ejemplares, cuando en 1959 solo quedaban 26. Mucho más abundantes son estos coloristas pájaros de Madagascar, alborotados a la vera del camino. Pero en el camino también es posible cruzarse con Seychellois que regresan de la compra o con niños que vienen del colegio. La Digue tiene unos 2000 habitantes, algunos de ellos descendientes de esclavos. El Château Saint-Claude es hoy una casa de huéspedes, pero su primer propietario procedía de Saint-Claude en París, aunque después la adquirió un terrateniente procedente de la Bretaña francesa, que fue primero a la isla Reunión, después vino a Seychelles y puso en marcha esta plantación con especias tales como la vainilla, la canela, el pachuli y el café. Todo esto lo hizo con 6 esclavos, lamentable práctica habitual en aquella época. Nos lo cuenta Miriam, su actual propietaria y 6ª generación del propietario de esta hacienda hace 200 años. La vida ha cambiado mucho desde entonces en el mundo. También en el interior de la casa se han producido cambios importantes, empezando por la economía de los que viven en ella. Pero los objetos que la habitan, aunque dormidos, parecen querer despertar la memoria. Son recuerdos familiares que han pasado a convertirse en recursos de la memoria colectiva de la isla y con los que podría escribirse su crónica. Miriam nos muestra con orgullo su particular reserva de tortugas, una peculiar especie que solo se da en la isla de la Digue y que en caso de peligro, a diferencia de otras tortugas, se esconde herméticamente. El esplendor de otros tiempos ha pasado. Miriam regresa a su casa, pero mantiene hacia el lugar el mismo respeto que cuando era niña. Aquí yacen sus antepasados junto a los primeros colonos de la Digue. El tiempo parece no haber pasado.
Esta factoría se dedica a la producción de copra, la pulpa del coco. Cuando se exprime, se obtiene un aceite que se usa para la elaboración de grasas alimenticias, jabón y cosméticos. Partidos los cocos, en el horno la pulpa se desprende con facilidad del casco al cabo de 3 días. Después, limpia y seca, entra en el molino. La competencia del cacahuete ha reducido la producción de copra. Sin embargo, además de su rentabilidad, se utiliza como reclamo turístico. El ruido, en esta isla en la que impera el silencio, puede atraer la curiosidad del viajero hasta un pequeño astillero. En estas islas, los monzones no dejan de soplar, pero 6 meses en una dirección y 6 en la contraria. Viento, sol, olas, fuerza. O si se prefiere, a unos pocos kilómetros, bien protegida de los monzones, una de las playas más espectaculares y de aguas tranquilas, como un plato. No en vano la playa se llama Fuente de Plata. En realidad, no se trata de una playa, sino de un conjunto de pequeñas calas, en cuya trasera hay un ondulante y agradable camino. Las calas se convierten en improvisados lugares para la intimidad y el silencio. Algunas rocas en la arena parecen acuarelas japonesas. Otras parecen inmensos molares prehistóricos recortados por la vegetación. Pero algunas tienen formas tan caprichosas que más bien parecen de cartón piedra, como hechas para un decorado. Y así parece. Tal es el tráfico de fotógrafos y modelos que en lugar de una playa, parece un plató de publicidad. Cuando al final de la tarde la costa de la Dig se aleja, algún viajero quisiera guardar, más allá de la retina, la magia de esta isla, a la que difícilmente habrá de volver. La población seychellois es una mezcla de razas y creencias. Creol significa mestizo, y aquí lo creol es mayoría. Hay minorías de chinos, hindúes, blancos o negros que no desean cruzar su sangre. Pero lo creol lo engloba todo en un sabio modelo de convivencia que consiste en hacer un sitio para el otro. Como todos los templos, la mezquita y el templo hindú son considerados espacios sagrados por todos. Domingo por la mañana, la ciudad desierta. Debido a que la mayoría es católica, los domingos son días verdaderamente especiales. La gente se pone su mejor ropa y la misa se convierte en un acto religioso y a la vez social. Mientras, a 2 manzanas de allí, la catedral presbiteriana inicia su oficio.
La llamada Casa de los Obispos, igual que el resto de la ciudad, permanece en silencio. La salida de los presbiterianos es muy cordial y amistosa. A todo esto, la misa católica también ha terminado. Al final de los oficios, la ciudad de Victoria parece que despertara de pronto. La gente celebra la fiesta luciendo sus mejores galas y tocados bajo el sol resplandeciente. Los niños concretan su ilusión comprando golosinas y sobre todo helados. Las mismas playas que los días de diario están vacías o semidesiertas se encuentran hoy llenas de gente. Familias enteras y grupos de amigos han movilizado el escaso parque de coches de la isla y se han lanzado a gozar del sol y del agua. A diferencia de otras zonas del mundo, donde la población local apenas si se entrega a lo que la naturaleza le da en abundancia, aquí la gente parece disfrutar con el agua del mar tanto o más que los visitantes. Gozar de lo que se tiene parece una de las características envidiables de la gente de estas islas. No es difícil que el día de fiesta termine en auténtico baile y que toda la sensualidad del trópico acabe desatándose. La presencia del tambor da a los bailes crioles un marcado carácter africano. Aunque las letras de las canciones suelen describir recuerdos de un tiempo pasado o escenas cotidianas y tienen por lo general carácter nostálgico, la predominancia del ritmo y las convulsiones de los danzantes remiten a ritos de carácter mágico. También al atardecer, otros danzan en el aire. Son zorros voladores que salen al abrigo de las sombras para buscar alimento. El zorro volador es un murciélago enorme, absolutamente inofensivo, que se alimenta de frutos y que durante el día se oculta en cuevas o en las ramas de los árboles. Al viajero le puede sorprender la imagen de unos cables de los que cuelgan simples piedras. Es un reclamo para cazar zorros voladores. De hecho, en esta trampa ha caído uno. Y aunque los agricultores dicen que es un manjar delicioso, son pocos los viajeros que se animan a probarlo. El Festival Criol tiene carácter internacional y a él concurren representaciones de comunidades crioles del Índico y el Atlántico en la última semana de octubre. La estación de autobuses de Victoria se convierte a ratos en auditorio improvisado de música. El festival toma los lugares de encuentro de las islas y los transforma ocasionalmente en foros culturales. Entre la gente destaca una cara. No parece de carne, sino de bronce. Una escultura. El brillo esmerilado de quien ha dibujado las líneas de su vida en su propio rostro. Bajo el lema "La cultura es la vida", el festival trata sobre la tradición oral, la lengua criol, las artes, la moda y la gastronomía.
La cocina criol, cuyos platos son el principal reclamo de los restaurantes con más tenedores, vuelve a su lugar de origen en degustaciones populares. La comida criol se caracteriza por la utilización de muchas especias. Predominan los picantes, que favorecen la exudación en estas tierras cálidas. El sabor de muchas de sus salsas recuerdan ligeramente al curry, pero nada tan sugerente y refrescante como sus frutas. El visitante que asiste al festival podrá advertir al principio cierta reserva en quienes acuden a sus manifestaciones. De nuevo se manifiesta quizás la herencia británica. Curiosidad, sí, pero desde cierta distancia. Pero verá que poco a poco se irá imponiendo otra vena, ventajas del mestizaje, y hasta el pulso de la ciudad parece que acabará regido por el ritmo de la música. Las cabalgatas son la manifestación definitiva de que lo criol alienta a un arte de vivir lleno de variantes y matices. Lo que podría haber sido simplemente un mestizaje se ha convertido en armonía y tolerancia. Cuando los piratas fueron expulsados del Océano Atlántico, vinieron a recalar en estas aguas del Índico y convirtieron islas como las Seychelles en magníficos refugios. En Movalón, al norte de la isla de Mahé, un barco ofrece viajes al atardecer para quienes quieren izar velas a su imaginación y hacerse la ilusión de reeditar aquellos episodios fabulosos. Los colores que el atardecer pone en el cielo pueden llegar a convencerle de estar viviendo realmente una de aquellas aventuras legendarias. Durante la cena en el barco, la noche puede confabularse con la imaginación para de pronto unir en la oscuridad detalles que se han pasado por alto durante el viaje. ¿Es posible que los tesoros piratas existan? John Wilkins anda detrás de uno que el pirata Levasseur dijo haber dejado escondido en la isla de Mahé, según se cree. Dice que incluía una cruz de oro macizo con miles de diamantes sin tallar y que para moverla se necesitaban 3 hombres. El padre de John, Reginald Wilkins, dedicó los 27 últimos años de su vida a buscar el mismo tesoro a partir de un criptograma que el pirata lanzó al pie de la horca con la frase «Quien logre descifrarlo, heredará mi tesoro». Más que propio de la vida real, parece sacado de una novela de aventuras. Pero Reginald lo creyó e intentó descifrarlo por todos los medios hasta el fin de sus días. Construyó un muro para contener el agua del mar y removió miles de toneladas de arena y cientos de toneladas de piedra en una superficie de alrededor de 24 hectáreas. El resultado de la búsqueda fue bastante escaso,
Pero no desalentó a su hijo John, que tomó el relevo a la muerte de su padre. Siguió excavando 10 años más mientras tuvo dinero, y ahora busca socios para seguir su empeño, convencido de que acabará encontrando el tesoro. El pirata Odul enterró su tesoro en esta isla, Silhouette. Al menos eso se dice. Del tesoro de Odul no encontramos ni rastro, pero sí topamos con algo sorprendente. Roger Lash es un ingeniero sudafricano que vive en Seychelles desde el año 67 y se dedica a elaborar batiks, que son telas teñidas artísticamente utilizando la cera para las zonas que no se desean colorear. Ron abandonó Sudáfrica en tiempos del apartheid por razones de conciencia y actualmente compagina su trabajo con actividades dentro de una asociación no gubernamental dedicada a la protección de tortugas. Según nos cuenta, han encontrado una subespecie de tortugas supervivientes de las islas graníticas de donde se creían extinguidas. Antes de irnos, grabamos en nuestra memoria las sabias y humildes palabras de Ron. Paradise is really something that comes within your heart. Paradise El paraíso, nos dice, no está en ninguna isla, sino en el corazón, especialmente cuando haces lo que quieres hacer. Hello, welcome. Please come in. La mujer de Tom Bauer nos abre la puerta de su casa. Junto con su marido, llegó a las islas hace 12 años. Después de 25 años dedicado a la publicidad, Tom abandonó Londres y se hizo escultor en las Seychelles. El tesoro que ha encontrado Tom es haberse integrado en la sociedad creole, en la que todos conviven y están juntos y en la que el hombre rico y el hombre pobre comparten la misma mesa o toman juntos una cerveza. A true Creole society where the rich man and the poor man sit at the same table, drinking the same beer, watching the same sunset. That's Seychelles. Otro escultor, el italiano Antonio Filippin, ha sido uno de los últimos en quedarse en estas islas. Está desde 1992 y ha convertido su patio en el estudio a cielo abierto que debió soñar en los fríos Alpes italianos de los que es originario. Pero ni el mejor escultor del mundo podría esculpir como lo hace la naturaleza. Es de carne, pero parece metal. Es una piedra, pero parece un caracol. Es una rama, pero parece una persiana. Es un pájaro, pero parece algodón. Es un peinado, pero parece el caparazón de una tortuga. A estas alturas, el viajero ya sabe que los hombres se parecen a los hombres. Deseos, frustraciones, miedos, esperanzas. En las islas Seychelles hay un crisol de seres humanos cuya mayor virtud es enseñar al mundo que la convivencia es posible, incluso en un espacio pequeño, como el de este archipiélago perdido en el Índico. Este es su tesoro. Aunque muchos pasen por allí, muy pocos habrán de verlo. La vida es un largo camino que vale la pena compartir.